Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección resolveremos un ejemplo referente al tema de los cálculos estequiométricos. El presente ejemplo trata sobre los cálculos masa a masa y en el presente caso utilizaremos el método de la proporcionalidad o método proporcional para resolverlo. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular la masa de dióxido de azufre que se puede obtener a partir de la combustión completa de 94 gramos de azufre, de acuerdo con la siguiente reacción: S8 azufre molecular, que reacciona con 8 moles de O2 oxígeno molecular para producir 8 moles de SO2 de dióxido de azufre. Entonces, de acuerdo con esta ecuación que ya se encuentra balanceada, nos dicen que una mol de azufre molecular, S8, que son entonces 8 átomos de azufre enlazados, reaccionan con 8 moles de oxígeno molecular, O2, para producir 8 moles de dióxido de azufre. Nos están indicando que tenemos 94 gramos de este azufre molecular, entonces lo escribimos como W sub S8, es decir, masa del azufre molecular, como igual a 94 gramos de azufre molecular, S8, y la masa la indicamos con la letra mayúscula W. Nos piden determinar cuál es la masa de dióxido de azufre, es decir, W sub SO2, que se va a producir a partir de esos 94 gramos de azufre. Entonces, nuestra incógnita son los gramos de dióxido de azufre. Nos indican que la combustión es completa. Eso quiere decir que el azufre reacciona con el oxígeno y no va a quedar remanente de ambos reactivos durante la reacción. Como la combustión es completa, eso quiere decir que es una reacción o que reacciona más bien en forma estequiométrica. Y cuando reaccionan estequiométricamente, no va a ser necesario conocer si existe o no un reactivo límite, porque en este caso nos están diciendo que durante la reacción se va a conservar la proporción en que reaccionan estos reactivos. Por tanto, tenemos que determinar primero cuántas son las moles de azufre molecular que van a reaccionar por completo con el oxígeno, de modo que se va a conservar la proporción de moles estequiométricas, es decir, una mol de azufre molecular indicada por el coeficiente de esta molécula va a producir 8 moles de dióxido de azufre, de la misma forma que las moles de azufre molecular que están reaccionando con el oxígeno van a producir X moles del dióxido de azufre. En este tipo de ejercicios donde nos dan la masa de uno de los reactivos, es decir, W de los reactivos en gramos, debemos pasar a unidades de moles de los reactivos, N sub R, y a partir de la relación de las moles estequiométricas entre reactivos y productos, debemos llevar esos valores a moles de productos, N sub P, y esas moles de productos, de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, debemos llevarlas a gramos W del producto. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar las moles de reactivo. Vamos a pasar de gramos del reactivo a moles de reactivo. Para pasar estos gramos de azufre molecular a unidades de moles, necesitamos conocer el peso molecular de esta molécula de azufre. Entonces determinamos el peso molecular de la molécula de azufre M sub S8 como igual a la cantidad de átomos de azufre presentes en esta molécula, que son 8, por el peso atómico del azufre, que es 32, lo que nos da entonces un valor de 256, que se expresa en unidades de gramos de azufre molecular S sub 8 que están contenidos en una mol de azufre molecular S sub 8. ¿Y qué haremos con este valor? Determinaremos las moles de azufre molecular N sub S8, que vamos a decir que son iguales a los gramos W del azufre molecular sobre el peso molecular del azufre molecular M sub S8. Ya tenemos los gramos de azufre molecular y el peso molecular del azufre molecular, entonces solo tenemos que reemplazar en esta expresión y tenemos moles de azufre molecular son iguales a 94 gramos sobre 256 gramos de azufre molecular contenidos en una mol de azufre molecular, y cancelamos las unidades de gramos de azufre molecular con gramos de azufre molecular,
con lo que nos quedan unidades de moles. Y obtenemos como resultado el valor de 0,367 moles de azufre molecular. Entonces ya tenemos moles del reactivo. Vamos a determinar ahora las moles del producto. Es decir, vamos a pasar de N sub R a N sub P. Para pasar de moles de reactivo a moles de producto, elaboramos una pequeña tabla en donde vamos a relacionar las moles del azufre molecular, que es el reactivo R, con las moles de dióxido de azufre, que es el producto P. Primero relacionamos las moles estequiométricas, es decir, las moles de la ecuación química balanceada. Observemos que una mol de azufre molecular produce 8 moles de dióxido de azufre y decimos que esta proporción se debe conservar, ya que reaccionan en forma estequiométrica. Por tanto, 0,367 moles de azufre molecular deben producir X moles de dióxido de azufre, manteniéndose entonces la proporción. ¿Cómo determinamos cuál es el valor de X que va a conservar esta proporción dada en la ecuación química? Es decir, que una mol de azufre molecular produce 8 moles de dióxido de azufre. Para ello tenemos que multiplicar estos valores en diagonal. Entonces multiplicamos la variable desconocida X por el valor de 1 y 0,367 por 8, con lo que obtenemos la siguiente ecuación algebraica: 1 por X igual a 8, que multiplica 0,367. Despejamos la variable X y nos queda X por una X igual a 8 por 0,367, lo que nos da el valor de 2,936 en unidades de moles de SO2, ya que esta variable X, observemos, está en la columna de moles de SO2. Entonces ya tenemos moles del producto, las moles del producto que se van a obtener de acuerdo a esa cantidad dada de azufre molecular. Pero en el ejercicio nos piden determinar la masa de este producto, la masa de dióxido de azufre. Por tanto, debemos pasar de moles de producto a gramos de producto para poder culminar el presente ejercicio. Para determinar los gramos de dióxido de azufre, aplicamos la expresión que define las moles de una molécula en términos de la masa sobre el peso molecular, en este caso para el SO2, es decir, decimos que las moles de SO2 son iguales a la cantidad en gramos W de esta molécula de SO2 sobre el peso molecular M mayúscula del SO2. De esta expresión necesitamos conocer W del SO2 y podemos observar que para despejar esta variable tenemos que pasar el término peso molecular del SO2 que está dividiendo a multiplicar al lado de las moles de SO2, con lo cual nos queda esta expresión como W sub SO2 o masa de SO2 igual a las moles N sub SO2 por el peso molecular M mayúscula del SO2. Conocemos las moles de SO2, que las acabamos de calcular, como iguales a 2,936. Nos falta determinar el peso molecular del SO2, y el peso molecular del SO2 lo calculamos como sigue: un átomo de azufre que hay contenido en esta molécula por el peso atómico del azufre, que es 32, más 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Resolviendo estas operaciones obtenemos 1 por 32, 32, más 2 por 16, lo que nos da 32, y 32 más 32 nos da el valor de 64, que escribimos en unidades de gramos de SO2 contenidos en una mol de SO2. Entonces ya tenemos las moles y los gramos, solo tenemos que reemplazar ahora los valores. Reemplazamos entonces en esta expresión los valores conocidos de moles de SO2 y masa molecular o peso molecular del SO2. Ya sabemos que las moles de SO2 son 2,936 en unidades de moles de SO2 y el peso molecular del SO2, que es de 64 gramos de SO2 contenidos en una mol de SO2, es decir, de dióxido de azufre. Podemos ver que se cancelan las unidades de moles del SO2 en el numerador con moles del SO2 en el denominador. Y resolviendo esta operación indicada tenemos que la masa en gramos de
SO2 es de 187,9 gramos de SO2, que es entonces la respuesta al presente ejemplo. Y decimos que a partir de 94 gramos de azufre molecular se producen 187,9 gramos de dióxido de azufre. Hemos entonces resuelto el presente ejemplo mediante el método proporcional o método de la proporcionalidad. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.